palabra tuya es la alabanza. Señor, tú eres el rey de la tierra. Tú mueves los tiempos, mueves los ejércitos, mueves los dones y los ministerios según tú quieres. Y muchas veces Dios repercute en los diferentes campos humanos lo que tú estás haciendo. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que a tu voz, Dios mío, a la trompeta del chofar se alineen, Dios santo, las tropas en el nombre de Jesús. Señor, te pido, Dios, que estos intercesores llamados para este tiempo, para hacer, Dios mío, el trabajo de desarraigar y destruir, sean alineados ahora en el nombre de Jesús. Dios mío, la madurez, Dios santo, del Cristo encima de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Le voy a invitar a abrir sus Biblias. Vamos a estar leyendo un libro poco conocido. El libro de Abdías. El libro de Abdías tiene un solo capítulo. El libro de Abdías, vamos a leerlo desde el versículo 17. Desde el versículo 17. Sí. En el versículo 17 vamos a ver lo que dice Abdías y vamos a tomar nota de las cosas que está diciendo él. Dice así: mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. Y la casa de Esaú estopa. Y los quemarán y los consumirán. Ni aún resto de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Céfela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín poseerá Galaad. Los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev. Y subirán, subrayen esta palabrita, subirán salvadores, subrayen la palabrita salvadores, al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Dios bendiga su palabra. Sea su palabra sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Esta es una palabra bien interesante, teniendo en cuenta que el libro de Abdías es un libro sumamente corto, con un solo capítulo y con 22, 23 versículos. Pero Abdías, cuando escribe, él escribe en las vísperas de la cautividad, mejor dicho, en medio de la cautividad babilónica de Judá. Por supuesto, el panorama es tétrico, el panorama es terrible. Hay muchas situaciones políticas que se dieron allí, donde a través de él ver cómo cae Jerusalén, Edom, que prácticamente son familia, ellos se alegraron y hasta mataron a los que trataban de huir. Y nosotros vemos a un profeta, a un hombre de Dios, que él está enardecido, por supuesto, está hablando de justicia, está hablando de lo que Dios va a hacer con los traidores, con gente que siendo familia de ellos, fueron traidores, porque Esaú era hermano de Jacob. Pero por el asunto de la primogenitura, ellos tuvieron una diatriba. Y aunque a pesar de que el libro de Génesis nos dice que se pusieron de acuerdo, eso fue de generación en generación. Y quiero hacer una nota aquí. Hay cosas en la vida de nuestras familias, rencores, rabia, resentimientos, que muchas veces no son solamente nuestros, sino que los traemos en la línea genética. Y es necesario que nosotros también trabajemos esas áreas, porque eso es lo que aquí Abdías está juzgando. No voy a hablar de ese tema, pero sí quisiera que usted lo tome en cuenta. Cuando Abdías habla de esto, la situación es que él empieza con un juicio y él habla de varias cosas. Él dice, mira, Esaú hizo esto, hizo lo otro, batalló
Pero cuando llega a los últimos versículos, él toma el enfoque de la restauración. O sea, él habla de tiempos de restauración, que es lo que a nosotros nos atañe en esta mañana. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos de restauración. Y nosotros debemos conocer no solamente los tiempos, sino los roles que jugamos en este momento. ¿Cuáles son los encargos divinos como ministerio, como servidores del reino? ¿Y qué nos define para trabajar dentro o fuera de un entorno y saber qué hacer y qué herramientas tengo? Abdías define el juicio, los términos, tiene los destinatarios. Esto incluye la restauración, pero hay un orden en la restauración que me llama mucho la atención. Cuando tú ves los versículos 19, 20 y 21, él empieza a decir, mira, porque los de la Céfela van a hacer esto, porque los de Sefarab van a tomar tal lugar, porque los del Neguet van a tomar este lugar. Y por supuesto, Abdías es un hombre que conoce la escritura. Abdías no es ningún tonto. Para tú decirle a alguien de Israel que debe tomar un territorio, debes hacerlo conforme a la distribución territorial que en su momento Moisés y Josué, en la toma de la tierra prometida, repartieron las tribus. ¿Ok? Nosotros sabemos que en la repartición de las tribus, cada una tenía un lugar. Y esto demarcaba no solamente su límite de acción, sino también demarcaba su productividad. Pero cuando tú lees Abdías y miras de cerca las tribus que están inmiscuidas y el orden que se está dando, no es el orden de Moisés, no es el orden dado en la escritura por Josué o por Moisés en la toma de la tierra prometida. Y eso me hizo estudiar y preguntarme a qué se está refiriendo Abdías. ¿Por qué Abdías hace un hincapié tan fuerte? Y no solamente dice eso, él utiliza uno de los términos que aparece muchísimo en el libro de Jueces. Ahí dice salvadores, en otras versiones dice libertadores, dice subirán libertadores al monte de Jehová a hacer juicio, a juzgar, a legislar. Y eso es importante. Yo decía, Señor, Padre, ¿a qué es lo que tenemos al frente? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que toda esta espada de dos filos. Y ella habla en los tiempos, óigame bien, para que los tiempos se alineen. Y yo empecé a mirar, porque él está hablando de una reconstrucción, y empecé a estudiar y a pedirle al Señor, Señor, ayúdanos a entender en dónde y cómo se está haciendo. Resulta que Abdías no está citando el orden de la conquista. Él no está citando una orden de la conquista. Él está citando el orden de marcha en el desierto. ¿Ok? Ahí nos vamos a ir poco a poco. Yo sé que hay cosas que quizás desconozcamos. Pero el orden de marcha en el desierto era muy distinto al orden de la conquista. En algunos podemos ver algunas variaciones, pero la marcha, óigame bien, el orden de marcha en el desierto tiene un objetivo. Y el orden de la conquista de territorio tiene un objetivo. La pregunta es, ¿en qué tiempo estamos? Iglesia preciosa que me escuchas, ¿en qué tiempo estás? ¿Reconoces tu rol en los ejércitos de Jehová en este momento? ¿Puedes entenderlo? Bien. ¿Qué pasa con esto? Hay una diferenciación muy grande. Porque cuando tú vas a la orden, y lo podemos ver, vamos a mirarlo, el orden de las tribus, es lo que ahí se rememora. El orden de las tribus tenía una razón, porque iba alrededor del tabernáculo. Y ellos avanzaban con el tabernáculo en medio de ellos. Y tenían 4 grupos o 4 equipos, que ellos funcionaban bajo un estandarte. En el centro
estaba el tabernáculo de Jehová y los levitas, sus tiendas alrededor del tabernáculo. Y alrededor de ellos estaban las tribus. Estaban ordenadas hacia los puntos cardinales: este, oeste, norte y sur. Cada uno de estos puntos tenía una razón de ser en el avance militar, en la posesión de la tierra, que era muy distinto, óigame bien, a lo que se trataba de hacer en la tierra prometida cuando se inicia la conquista. Esto tiene unos principios de restauración que Dios está activando para nosotros y que nosotros debemos entenderlos. Debemos saber dónde estamos, en qué fecha del calendario de Dios funcionamos. ¿Por qué? Porque si usted y yo estamos perdidos en el espacio, por mucha Biblia que leamos, si no estamos conectados al Dios de los ejércitos, su salvación no se pierde para nada, pero su crecimiento sí se queda ahí en stand-by. Y vamos a ver unos grupos importantes. Vean esto. En el desierto, ellos caminaban en 4 grupos bajo un estandarte cada lado. La funcionalidad de las tribus en el desierto no era la misma que en la conquista. Lo voy a decir otra vez. Porque una tenía una unción movible, que se movía. Por eso es que vemos a un tabernáculo que se mueve. Pero la de la conquista, nosotros vemos un lugar donde la presencia de Dios estaba en Jerusalén, que es fijo. Importantísimo. Nosotros vamos a ver grupos de esta manera. Y es importante mirarlo, entenderlo. Hacia el este, nacimiento del sol, estaba Judá, Isaacar y Zabulón. Ellos 3 estaban hacia el este. Hacia el oeste estaba Efraín, Manasés de la tribu de José, Benjamín hacia el oeste o en la retaguardia. ¿Ok? Hacia el norte, hacia el oeste, disculpen. Hacia el norte tenemos Adán, Aser, Neftalí. Y hacia el sur tenemos a Rubén, Simeón y Gad. Cada uno de estos lugares tenía un capitán. ¿Ok? Cada uno de estos lugares estaba bajo un líder de 4. Y esto es importante. El estandarte del este estaba comandado por Judá, junto con Isaacar y Zabulón. No voy a discutir ahorita las razones. Había razones por las cuales estaban ahí puestos en orden de expansión. Vamos a llamarlo así, orden de expansión. Eso se llama así, orden de expansión y de desalojar al enemigo. Ese era el orden del desierto. Y se activa, es lo que nosotros vemos en el libro de Abdías. Tenemos también el costado del sur, que el estandarte estaba liderado por Rubén, el hijo mayor. Aunque él perdió cierto respeto, él era el hijo mayor junto con Simeón y Gad. También el estandarte de lo que es el oeste estaba con Efraín, Manasés y Benjamín. Recuerden que Efraín y Manasés eran hijos de José. ¿Ok? De los 2 hermanos de José. Y como Leví no tenía lugar, porque no iba a tener herencia entre sus hermanos, se pone a Efraín y a Manasés y a Benjamín. Quien comanda es Efraín.
Luego miramos a Dan, que es el que lidera junto con Aser y Neftalí. Él hace un cierre. Es muy distinto el lugar donde está. Él hace un cierre. ¿Qué es lo que nosotros miramos en estos lugares? Primero, que Abdías no está hablando primero de la conquista, está hablando de la restauración de los territorios. Abdías está tomando un punto de vista militar. Intercesores, escuchen. Esto no es para que salgamos gritando, no, los gritos no sacan al diablo. Los gritos no desalojan los principados. Los gritos no sacan a nadie. La orden de Jehová en nuestra boca, la dirección y la estrategia de Dios en la mente de Cristo puesta en nosotros nos dará la victoria. Y como escribía yo, siempre lo hago. A mí, si Dios le habla, perfecto. Dígame la estrategia que Dios le dio y qué está haciendo para poder implementarla en el hoy. De lo demás, la conversa queda larga. ¿Qué es lo que sucede con esto? Nosotros vivimos tiempos de restauración en este momento. En este momento Dios ha desarraigado. Yo hablaba también el día viernes que Dios ha dado un reinicio y ha desarraigado de las naciones muchísimas cosas. Hay agendas mundiales que Dios ha derretido de un golpe, de un soberano golpe. Hay reinicios que duelen, hay recalibraciones que duelen, porque la restauración no se puede hacer sobre algo dañado. La restauración debe empezar con cimientos firmes y cimientos fuertes. Y cuando tú entras a los principios de cada uno de ellos, nosotros vamos a conseguir a un hombre, o mejor dicho, a una tribu que va a la vanguardia, y es donde dice Abdías, los del Neguet. ¿De quién era el Neguet? Por orden de conquista, el Neguet era de Judá, por orden de conquista. Pero por orden, escúchame, por orden de ingreso, o sea, de toma, de hacer derrotar al enemigo, Judá también encabezaba. Y esto tiene alguna particularidad increíble, porque mucha gente nos va a decir, no, la alabanza, yo estoy de acuerdo, la alabanza, la adoración, pero aquí el juego es el gobierno. Aquí, cuando nosotros hablamos de restaurar principios en momentos como ahora, estamos hablando de líneas de gobierno, de unciones de gobierno, de gente que sí tiene, óigame bien, el llamado de Dios, tanto en el ámbito no litúrgico como dentro de la iglesia para el gobierno. Es muy distinto porque en su boca y en su mente hay diseño de gobierno. Y nosotros vemos en Abdías, y lo podemos mirar, de que él habla a los que están en el Neguet, tomarán lo que es Edom. ¿Por qué? Porque Edom, recordemos que es Esaú. Esaú se rebeló porque no estaba de acuerdo. Él decía que él era el primogénito. Y él, a su juicio, le estaban robando la primogenitura. Y por eso él nunca aceptó a Jacob, porque Jacob se lo robó. No vamos a justificar a Jacob. Jacob era un tremendo tramposo, ladrón al fin. Pero fuera de su contexto, o sea, fuera de ese contexto, de esa situación, Dios había escogido a Jacob. ¿Por qué? Porque el principio del primogénito tiene que ver con diseño, igual que el principio de las primicias. Tiene que ver con diseño. Tiene que ver con que Dios escogió a Jacob para que fuera la cabeza de un diseño de nación, no a Esaú. Esta parte es importante porque nosotros como gente de Dios, como gente que sabemos, que adoramos, necesitamos saber, entender y delinear que para este momento ya las líneas de gobierno debiesen estar claras. Estamos ante una reevaluación del terreno. Durante muchos años hicieron retroceder espacios.
Se cedieron espacios en nombre de la unidad. Se cedieron espacios en nombre de ideologías. Se cedieron espacios con prácticas que eran más políticas que religiosas. Y hoy hay que retomarlos. Pero hay que retomarlos con líneas de gobierno. Líneas gubernamentales de reino. Gente que sabe que está sembrando para esos niños que están sentados allí. Porque dependiendo del trabajo de los restauradores, ellos podrán caminar seguros. De mi trabajo encomendado por Dios. Y nosotros entonces vemos a un Judá que abre. Ellos abren la guerra. Por eso es cuando Caleb entra a la tierra prometida, él no tenía razón para seguir luchando. Pero sin embargo, fue. Porque él sabía que en toma y expansión de territorio la unción era de ellos. Escúchame, en tema de expansión y desalojar al enemigo, amados, hay posiciones que Dios da. Eso no es si yo predico bien, si yo predico más que tú, si yo soy más alto, si yo tengo más estudios, si yo tengo más años. No. Eso es gracia. La gracia que Dios pone sobre cada uno. Eso lo hace el Señor. Ahora, ellos eran los primeros que abren el camino. Por eso se identifican con el león. Por eso nosotros vemos que el estandarte de esas 3 tribus es el león. El estandarte de Judá, de la conquista, del enemigo, de desarraigarlo del lugar. Porque al enemigo hay que desarraigarlo de los lugares, de los territorios. Hay que sacar los principios operativos que en estos momentos hay en las mentes y en los corazones que no les permite ver más allá. Que inclusive lo discutía con mi esposo y lo decía, estamos viendo gente que se está levantando contra el sistema, que no es una iglesia. Son personas del pueblo que se levantan y hacen una sentencia que la iglesia le ha faltado pantalones para hacer. Así de simple. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, esta profecía de Abdías va mucho más allá. Esto es muy fuerte. Aquí avanza el que tiene la unción para expandir y sabe ¿cuál es su responsabilidad? En Abdías hay una activación. Y es una activación para tomar los lugares de forma legal. ¿Por qué? Porque Judá dice, de ti sale el cetro. Escucha. De ti saldrá el legislador. Por eso es que esa unción para toma de lugares es legítima y legal. Está basada en la autoridad de Dios y en el hecho de que Dios ha nombrado sus líneas gobernantes. Hay hombres que se están moviendo, hombres y mujeres que ya se están moviendo allí. Ya están haciendo cambios en la mentalidad de grupos donde están. Y en lugares aún más allá de las paredes. Porque sabemos que para lo que viene necesitamos establecer líneas de verdad jurídicamente arraigadas en la Escritura, en la Biblia. Esto hace, por supuesto, algo importante, porque cuando tú lees allí, Abdías dice que ellos tomarían los montes de Efraín y va a tomar los montes de Samaria. ¿A qué se refiere? Porque dice que Judá, los habitantes del Negev, es simple. Cuando sucedió la división del reino bajo el gobierno del hijo de Salomón, Israel se dividió en 2 partes, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte quedó con las 10 tribus, cuya cabeza era Efraín.
como tribu, pero su centro de gobierno era Samaria. Por eso dice ahí en Abdías que tomarían los montes. Vamos a leerlo. Es bueno leerlo porque así entendemos. Dice que tomarían los montes de manera, y lo vemos en el versículo 19. Vean esto. Y los del Negueb poseerán el monte de Esaú. Tiene una razón de ser. Y los de la Cefela a los filisteos. De eso vamos a tocarlo más después. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria. ¿Quiénes son? ¿Por qué los del Negueb tienen que tomar el monte de Esaú? ¿Por qué los del Negueb tienen que tomar a Efraín y los campos de Samaria? Porque los tres son cabezas rebeldes. Los tres son cabezas rebeldes que salieron fuera de la directriz de gobierno de Dios y querían establecer su propio gobierno humano, su propia distribución, su propio reino. Edom es la nación que nace de Saúl, una nación que venía con esa raíz de amargura tan grande contra su hermano, porque para él le había quitado el lugar. Nadie le quitó el lugar. Y sí, puede haber gente que dice, me quitaron el lugar. No, nadie le quitó el lugar. Los dones son irrevocables. Usted lo deja, usted lo pierde. Esaú, en conjunto con Efraín, porque él se divide del reino. Efraín se divide del reino y es la cabeza legislativa del reino del norte, siendo Samaria su capital. Por eso los tres aparecen allí enunciados por la unción de guerra de Judá en las directivas gubernamentales. Amados, aquí la rebelión se barre, porque la barre Jehová de los ejércitos. Hay lugares que fueron tomados por gente que Dios no llamó nunca en su vida. Y estoy hablando de gente dentro y fuera. No fueron llamados. Pero les gusta, pues, les gusta el ser vistos, les fascina un micrófono. Bueno, no voy a hablar en ese. Quiero que lo miren. Quiero que lo miren porque ustedes como intercesores, cuando nosotros estamos intercediendo por nuestras naciones y empezamos a orar, además de que tú hagas tu devocional, no estoy en contra de eso, nosotros no podemos ser solamente devocionales. Debemos ser estratégicos. Debemos ser gente que cuando oremos totalmente alineados a las líneas de gobierno de Dios, lo digamos aquí, Esaú tiene que retroceder. Esaú tiene que retroceder con su espíritu asesino. Y Efraín debe ponerse en el lugar donde Dios lo puso en conjunto con Samaria. Vamos a poner orden. ¿Se parece mucho a lo que está pasando en lo físico? Pues sí. Sí, se parece muchísimo. Lo ilegal tiene que salir. Y yo le decía a Jorge algo que me enardecía en estos días escuchando unas noticias. Esta ilegalidad tan asquerosa de la que muchos formaron parte, tienen que pagar. Tienen que ir a la justicia, desde el más chiquito hasta el más grande. Y estoy de acuerdo de que no hay, no, lo que pasa es que por presión no. Hágase responsable de esos hechos. Nosotros miramos en el otro costado, hay un costado de fuerza, hay una reivindicación. Mientras Judá avanza y desaloja a los espíritus que se levantan en rebelión contra lo jurídicamente establecido, contra la línea de orden legal y legítima, porque no es porque yo haga más que tú o tú hagas más que yo, simple y llanamente Dios lo escogió, punto, se acabó. Nosotros vamos a ver al otro lado a Rubén.
el estandarte de Rubén. Rubén, él compartía el Negev junto con Judá. Y por eso nosotros vemos que él hace una parte importante, porque en conjunto, óigame bien, vea la unión, por eso es que nosotros tenemos que ver la unión de ministerio. En conjunto con Judá, que es la legitimidad, Rubén es la restauración del primogénito. Es la restauración de aquel que sí cayó, que sí falló, pero que Dios restaura. El principio del primogénito es el principio de los inicios, de los fundamentos que son la base de cualquier edificación. Que es el mismo principio de las primicias. ¿Quién? Jesucristo mismo. Y por eso nosotros vemos de ese lado, por eso no habla solamente de una tribu cuando Abdías habla, sino dice los habitantes del Negev. Él no habla solamente de una tribu. Está inspirado por el poder de Dios para hablar de dos tribus que en el avance tienen una fundamentación para establecer, para desalojar la rebelión. Tanto lo que es legítimo y legal como aquello que son los principios que no se pueden borrar, que nosotros no podemos suavizar, que nosotros no podemos negociar bajo ningún aspecto. Aquellos principios sobre los cuales la iglesia descansa porque son principios eternos que no se pueden negociar, son la palabra de Dios. Y nosotros vemos que esto es algo importante en lo que es la estabilidad. Ellos tenían que arrancar la altivez de Edom a través del orden de la primogenitura. El hecho de que Judá y Rubén se unieran para desalojar a Esaú, él quedaba desarmado. Vean lo importante que es en guerra espiritual cuando usted actúa con legalidad. Usted puede orar, puede hacerlo, no está mal, sígalo haciendo. Pero cuando nosotros nos movemos como intercesores en guerra, nosotros debemos hacerlo basados en la legalidad escritural. La Biblia nos enseña que nuestro Dios es un ser supremamente inteligente y que Él estableció inclusive leyes de creación. Y lo que nosotros estamos viendo en este momento con el orden del campamento alrededor del tabernáculo son las leyes del avance. Y son las que tenemos que utilizar para el avance que estamos teniendo ahora. Y para el despojo. El despojo de potestades y principados que se están metiendo con líneas de gobierno y gente que se está dejando utilizar en rebelión abierta contra la orden de Dios. Esto es tremendo. Porque usted tiene que aprender a orar. Necesitamos aprender a orar desde allí, parados en la legitimidad, parados en la primogenitura de Dios y parados en las líneas de gobierno de Dios. Porque allí es donde nosotros le hablamos a los espíritus. Desde allí, parados, cimentados en la palabra. La Biblia dice, como decía Jesucristo, está escrito. Y no voy a ponerme a discutir por qué Jesucristo fue tentado en el desierto. Ya saben por qué, ¿cierto? Ya saben por qué Él fue a desalojar a Satanás en el desierto cuando fue tentado. Ya saben por qué. Ya entendemos qué fue lo que pasó. ¿Qué orden seguía Jesús? Y por eso Jesucristo le decía, está escrito. Está escrito. Está escrito. ¿Por qué? Porque en Jesucristo estaba presente el león de la tribu de Judá. Y también estaba presente el primogénito, porque Él es el primogénito de la creación. Él en su legalidad se paró en el momento, en el desierto, y le dijo, está escrito. ¿Cómo te paras tú en la intercesión? ¿Cómo estás orando tú, intercesor, para desalojar esos espíritus de rebelión contra el orden? Sigamos avanzando porque se nos va el momento. Pero les dije, yo les avisé que iba a tomar más del tiempo porque me entregaron a las 10:30, que conste en acta. Nosotros vamos a estar mirando a Rubén. Vamos a estar mirando también al oeste, donde está Efraín. Este es un estandarte interesante.
El hijo de José está junto con Benjamín y con Manasés. Sin embargo, escúcheme, nosotros vemos a Abdías que nombra a Benjamín. ¿Por qué? Benjamín tiene una unción de lobo arrebatador. Lo podemos leer en las bendiciones, tanto de Jacob y la de Moisés. Él tenía una habilidad en la marcha. Y nosotros podemos leer en la escritura que él tenía habilidad para desalojar. Por eso, nosotros vamos a ver en Dan a un Sansón. Hay otros puntos que hay que tocar, pero no los voy a hacer aquí. A un Sansón que nació para desalojar con una unción espectacular. Nosotros vamos a ver una unción fuertísima en ellos. Una unción que la Biblia nos dice que en guerra Dan era terrible en el avance, pero cuidaba de la retaguardia. Esto nos hace ver que él podía cuidar las espaldas del arca. Los lugares recónditos que algunos no ven, ellos la cuidan. Y hay algo que tiene Benjamín, el hijo de mi diestra. Benjamín es el único de los 12 hijos de Jacob que nace en tierra prometida. Por eso cuida los límites. Por eso tiene una unción limítrofe de desalojar. Tiene una unción terrible. ¿Estás escuchando? Iglesia, tienes que aprender que en los tiempos en que estamos ahora de desalojar, no solamente en los aires, sino en nuestras mentes, principios que no eran de Dios y no son de Dios. Pero también en nuestros lugares de trabajo y en nuestras familias. También en los lugares donde vivimos, donde hacemos vida diaria. Porque estamos al frente de un tiempo precioso. Benjamín eran gente que no erraba un pelo a la distancia. Gente que utilizaba la onda. Gente estratégica. Benjamín es de donde procede, óigame bien, Pablo. ¿Cuál era la unción de Pablo entonces? ¿Cuál era? La unción de Benjamín en Pablo lo vemos en todo el libro de Hechos y en sus cartas, tanto trabajando desde el ámbito, óigame bien, desde el ámbito de la toma de lugares, como desde el ámbito de la toma de posesión de territorios. O sea, nosotros lo vamos a ver desalojando, a través de la palabra y las verdades que Dios le dio, y también lo vamos a ver afianzando las iglesias. Nosotros estamos viendo dos funciones de una misma tribu, dos funciones de una misma unción, dos operativas en tiempos distintos. O sea, Pablo sabía que cuando se daba avance, él sabía que había que desalojar. Pero cuando ya el avance estaba dado, él establecía. ¿Tú puedes operar allí? ¿Puedes operar allí? ¿Puedes operar desalojando y estableciendo? ¿Puedes hacerlo? Tienes que hacerlo. Me voy a echar una apurada. Esta parte es importante porque además de eso, Benjamín, según el libro de Abdías, toma Galaad, el bálsamo. Porque él da consuelo. Al traer, óigame bien, al despojar a aquellos que quieren obstruir los límites de la iglesia, expande los límites de la gloria. Recuerda que en el avance en el territorio, en el avance con el arca en el medio, ellos tienen que expandir para la gloria de Dios. Ellos llevan la gloria, ¿sí? La gloria entre ellos, estoy hablando del desierto, la gloria entre ellos van con esa misma gloria, los empodera para hacer retroceder al enemigo, para que suelten los límites. Es poderoso lo que Dios está haciendo en este momento. Y yo pido al Señor que nuestras mentes se abran, en especial de nosotros los intercesores.
y que ese bloque pueda avanzar de una manera especial. El último es Dan, lo confundí hace un rato, qué pena con ustedes, lo confundí. Es Dan, que Dan sí es con una unción muy fuerte, muy fuerte, y él tiene que ver con una unción para cerrar, y también él tiene que ver con una unción para enfrentar al espíritu de los filisteos. No voy a meterme en esa situación, lo voy a tomar solamente de una forma muy particular, en el hecho de que los filisteos, cuando ellos tuvieron los primeros encuentros con Abraham y con Isaac, ellos cegaban las fuentes, cegaban los pozos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los espíritus filisteos siempre van a tratar de secar las verdades, siempre tergiversarlas, siempre. Eso es un espíritu filisteo, tergiversar, secar las fuentes de verdad. Dan los va a hacer retroceder, tiene una unción excelente para eso, una unción fuerte. Y en Sansón nosotros vemos la unción tan terrible que él mata a un león con sus manos. O sea, el león de Judá se enfrenta, ¿verdad? Mejor dicho, el león de Dios, vamos a hablarlo así, siempre va a tener un símil. El diablo siempre va a tratar de sacar una copia. Pero Judá, como es juez, lo dice la bendición de Jacob, él discierne. Por eso Sansón mata a un león con sus propias manos. Amados, el avance que nosotros debemos dar ahora a todo nivel para despojar al enemigo del territorio es algo que Dios nos ha hablado durante muchos años. Y en diferentes momentos nos ha movido a hacer las cosas, nos ha movido. Si usted va a la Escritura y mira dónde y qué pasó, como predicaba el pastor cuando estuvo allá, cuando David se enfrentó a Goliat, eso era una zona limítrofe. Había un problema gubernamental, de dominio. Y a pesar de que Saúl podía, necesitaba una unción especial. Esto nos dice algo muy particular, y lo voy a hablar de forma general. Cuando hacemos avances de este tipo, al estilo del avance del desierto, necesitamos trabajar como un equipo. Escucha, equipo. Repite conmigo, equipo. No puedes trabajar solo, eso no funciona, jamás ha funcionado. Por eso tú ves que son bloques de 4. No es uno, no son 2, bloques de 4. Lo que no puede uno, lo puede el otro. Debemos trabajar en equipo, ministerios en equipo. ¿Sabes trabajar en equipo? ¿Reconoces y respetas la unción del otro hermano para trabajar con él? ¿O piensas que eres el llanero solitario? Que tú tienes la razón, tú tienes la unción. Voy a avanzar. ¿Cuál es el trabajo? El trabajo es que la gloria de Dios vaya sobre nosotros. En el desierto ellos llevaban el tabernáculo. Ahora, esta restauración que nosotros estamos viendo de la primogenitura nos vale a nosotros en Venezuela. Por temas que ya he tocado con ustedes con anterioridad. Nos vale. Y vale también para cada uno de mis hermanos que están fuera del país. Por los principios que deben haber en cada nación para avanzar. Hay principios de primogenitura en cada nación. O sea, lo primero, siempre vamos a tener una diferenciación con el enemigo. Siempre vamos a ir a la confrontación. Pero es importante que nosotros nos entendamos entre nosotros y trabajemos en equipo. Porque óigame bien, un apóstol no puede hacer lo que hace un maestro. Puede tratar y puede trabajar, pero para eso son 5, no es 1. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos de la alineación del tabernáculo en el desierto con sus 4 lugares, con gente en equipo, habla de Efesios 4. Mientras que la toma de la conquista, donde cada uno tomó su lugar, nos está hablando es de Corintios, 1 Corintios 12, cada uno según el don que Dios le ha dado.
Y estos dos ámbitos, uno antes y otro después, tiene que ver con el avance y también con el establecimiento. En esas áreas no nos podemos parar. Necesitamos que Dios levante una nación para nuestros hijos y nuestros nietos. Pero tú y yo somos el vehículo. Somos la gente que Dios está levantando hoy en día. Vean, la marcha en el desierto era retoma y expansión. La verdadera razón era expandir la gloria. ¿Cuál es la verdadera razón por la cual nosotros intercedemos? Para que los lugares sean sueltos, es para que la gloria de Dios ocupe esos lugares. Para que sean santificados en el nombre de Jesús. Esta marcha que hace una unción operativa en bloque, solo no puede ir. Bloque. Cada tribu tiene un equipamiento, una unción para echar al enemigo. Cada una de ellas, mira, usted consigue en Gad, dice la escritura, que Gad tenían rostro como de leones. Eso dice la escritura. Que Judá era presta para pelear. Que Benjamín era terrible con la onda. O sea, cada unción tiene una particularidad en la guerra. Por eso nos necesitamos unos a otros. La repartición de la tierra, la conquista, tiene que ver más con el desarrollo de los dones en terreno. Ese es otro punto, no lo voy a tocar acá. Y cada quien debe hacerlo fructificar. Ahora bien, entran los tiempos. Aquí, usted se va a sentar. En los tiempos de avanzada, como el de ahora, está marcado, al igual que en el desierto. ¿Quién marcaba el avance de los ejércitos en el desierto? La nube. Dice la Biblia que cuando la nube se levantaba, todo el mundo a recoger. En tierra prometida no. En tierra prometida, quien marcaba los tiempos eran las estaciones. De todas maneras, si tiene alguna duda con esto, puede ir a mi página en YouTube. Ahí están los tiempos y las sazones. Por cierto, la clase del viernes debe estar para hoy ya lista. Y que usted pueda escuchar y pueda entender lo que estamos diciendo. Inclusive a mis hermanos en fe. ¿Qué sucede? Que cuando estamos bajo la orden de la nube, cuando estamos despojando, lo que nosotros estamos viendo, la orden es dada por Dios. No hay temporada. No hay tiempo de cosecha que esperar. Por eso se habla de la tribu de Isaacar para esos momentos. Porque la tribu de Isaacar no solamente conocía los tiempos, sino que le decía a sus hermanos qué hacer. Ahí es donde yo reconozco los dones de los proféticos. Porque no solamente ven, ellos saben qué hacer. Hay un poco de gente que mira y no, está más enrollado que un kilo de estopa. Tú les preguntas y no saben nada. Sus estrategias nulas totalmente. Una de dos. O les falta ponerles un poquito de carburo con papel para que maduren, o vienen de otra parte que no es Dios. Entonces, en estos momentos de avanzada, nosotros tenemos que estar totalmente apegados a la Escritura. Totalmente a la Escritura y a los ministerios que Dios ha levantado en medio nuestro, porque en medio nuestro Dios ha levantado hombres y mujeres preparados para este tiempo. Gente que sabe desalojar al enemigo de un golpe. Ellos saben desalojar y no con grito. No con grito. El diablo sabe que tiene la orden de desalojar. Y lo que hay es que mostrársela, mírame. Aquí está la orden. Vengo con la ejecución del decreto. Te vas. No hay razón, yo no discuto contigo. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo en el desierto cuando tuvo la tentación? Él le mostró. Yo soy. Por eso dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y a Él solo servirás. Y el diablo se fue. Nosotros vamos con el estandarte de Él. Tenemos los decretos del cielo sobre la tierra de Venezuela, sobre la tierra de Colombia, Perú, Estados Unidos. Y decimos, mira, el creador de los cielos y la tierra dijo que esta tierra tiene diseño. Así que te vas. No tienes razón de ser. Esta tierra tiene diseño.
fue diseñada por Dios y se cumplirá el diseño. Tú te vas en el nombre de Jesús y todo lo ilegal sale contigo. ¿Por qué? Porque no podemos trabajar sobre la ilegalidad. Ahora, los tiempos, ya voy a terminar, los tiempos determinan los cambios de unción. Esa es otra cosa con la que debemos aprender a trabajar. Los cambios de unción. Cuando la unción es de derribar y cuando es de construir. ¿Puedes reconocerlo en el tiempo? ¿Puedes trabajar en el tiempo? Nehemías utilizó ese ámbito en su momento cuando les dijo, con una mano trabajarán y edificarán y con la otra mantendrán la espada. Tuvieron que hacer doble trabajo. ¿Estás preparado para este tiempo? Yo creo que sí. Para este tiempo Dios te ha sostenido. Tú respiras porque para este tiempo Dios te levantó. La unción de marcha nos mete en el territorio de forma legal. La unción de desalojo, de echarlo fuera. Sin embargo, los dones que Dios nos ha dado a través del Espíritu en terreno son los que hacen productivo el territorio. Mi don, y eso no lo voy a tocar ahora porque esa es otra unción, tiene que ver con el territorio. Los tiempos y las sazones van a determinar cuándo tú vas a resistir en la guerra y vas a desalojar y cuándo vas a sembrar y cosechar. Por eso, nosotros vamos a ver versículos en la Biblia donde dice que los azadones se convirtieron en espada. O sea, los tiempos cambiaron y tienes una herramienta diferente en las manos. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Porque si bien es cierto, Dios está haciendo una obra, nosotros debemos saber cuál es nuestro lugar, tanto en el ejército de Dios como en el área productiva. Y esto es importante para usted y para mí, que oramos para que la iglesia se levante, que oramos porque la iglesia tome su lugar, que oramos porque el territorio sea totalmente libre de toda esa cantidad enfermiza de siembras que hizo el enemigo. Pero desde la ilegalidad no podemos. Desde la rebelión a principios de Dios no podemos. No lo podemos hacer. Debemos identificarnos, reconocer la nube que se está levantando, escuchar a los verdaderos hijos de Isaacar, no a esta cantidad de personas que no, Dios no los llamó, yo no sé quién los habrá llamado, pero Dios no los llamó, que se la pasan con sueños, visiones y todo lo graban. Bueno, una situación bastante penosa. Que por cierto, eso es lo que está utilizando el mismísimo infierno para que no podamos discernir entre lo que es y lo que no es. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo, por medio del cual tenemos grandísimas promesas y Él nos guiará a toda verdad. Para eso está en medio nuestro. Familia, ha llegado el momento de ver en nuestras naciones un cambio. Ha llegado el momento de ser parte de la reconstrucción de nuestras naciones y de unirnos a lo real. Y voy a cerrar con esto. Mi hijo me decía y hablaba conmigo, me decía, mami, y lo voy a tomar acá, mami, desde el punto de vista político a nivel mundial, los grandes políticos quieren que nosotros o nos inclinemos por Baal o nos inclinemos por Moloch. Y la respuesta es, no nos inclinaremos a ninguno de los dos. Nosotros tenemos rey, punto. A ninguno de los dos nos vamos a inclinar. Pero el vestigio que los ídolos dejaron en nuestra tierra debe ser desarraigado, extraído de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestro hablar. Y como decía alguien, y lo voy a decir aquí, uno de los actos de rebelión, decía, era no llamar más, si quieren el caso de Venezuela, República Bolivariana de Venezuela. Llamarla como lo que Dios la llamó en su momento. Ella será lo que Dios ha dicho. Y ni Baal ni Moloch se la van a repartir. No, 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 no. Porque Dios ha levantado un pueblo preparado para este momento. Vamos a ver la obra de Dios. Y vamos a ver a los enemigos desalojar nuestros países en el nombre de Jesús.
Los invito a orar. Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Padre, yo sé que los que escuchan entienden en su espíritu lo que ha sido depositado. Dios mío, en el nombre de Jesús, se activan, Padre mío, en el desalojo de los lugares. Padre, sus manos esforzadas. Aquellos que tienen asadones en las manos, Dios mío, en el nombre de Jesús son puestas espadas. Es momento de desalojar al enemigo. Se desaloja, se quita todo principio demoníaco de nuestras naciones, de nuestros hogares, de nuestras mentes, en el nombre de Jesús. Padre, sea, oh Dios, sobre nosotros tu unción y nuestros oídos para escuchar tu voz, porque tú eres nuestro Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de